Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy sábado vamos a estar hablando de Juan capítulo 14, del 1 al 14. Jesús promete volver. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Amén. Como sabemos, ¿no? A veces Jesús habla como el Hijo y a veces habla como Dios mismo, el Padre, ¿no? Entonces acá nos dice, ¿no? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en el Padre, dice, cree también en mí, ¿no? Cree en el Hijo, lo que nos está enseñando la palabra de Dios, ¿no? Dice, ¿no? Que en la casa de su Padre muchas moradas hay, que Él está preparando lugares para nosotros, ¿no? Y así como está preparando, Él va a regresar. Y por nosotros, como sabemos, ¿no? Que cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hemos quedado, tú y yo, ¿no? Que tenemos nuestra fe en Él, vamos a ser tomados con los muertos en el aire, ¿no? Y iremos a su presencia, dice, ¿no? Y si yo me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, ¿no? Y os tomaré a mí mismo, ¿no? Nos va a llevar con Él, ¿no? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a estar con Él allá, ¿no? En su presencia, ¿no? Y sabéis a dónde voy, y sabemos el camino, ¿no? Sabemos que Él se va al paraíso, al cielo, ¿no? Y sabemos el camino, que Él es el camino, ¿no? Pero Tomás no sabía, ¿no? No sabía, pero Señor, te vas, no sabemos cuál es el camino. Y Jesús le dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como sabemos que Jesús es la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios, la Biblia, es el camino, la verdad y la vida. La palabra es el camino al cielo. Tenemos que estar leyendo la Biblia todos los días, ¿no? Es la verdad y es la vida, porque en la palabra está la vida. Y cuando seguimos a Jesús tenemos vida eterna, ¿no? Dice: Si me conocéis también a mí, a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. A ti y a mí, hermanos, que cuando conocemos a Jesús aquí en la palabra, conocemos a Dios, conocemos al Padre. Porque es un solo Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es Dios. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si tú quieres, tú y yo queremos conocer a Dios, venimos a la Biblia, aquí está Dios. Aquí conocemos a Jesús, aquí conocemos al Padre, aquí conocemos a Dios, ¿no? Dice, también a mí, dice, si me conocieseis, venimos acá y conocemos toda la Biblia, conocemos sobre Jesús todo, porque Él es la palabra, toda la Biblia. A mi Padre conoceréis. Conocemos a Dios. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, le decían a ellos, ¿no? Porque ellos habían visto a Jesús en persona, ¿no? Y después Felipe le dice, como estaba hablando que el Padre, dice, enséñanos al Padre. Entonces Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. A ti y a mí. Tanto tiempo que leemos la Biblia y no conocemos al Padre. El Padre está aquí, Padre Dios. Jesús y el Padre es uno solo, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo como por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿no? Dios trabaja en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? El Hijo, que era humano como nosotros en ese tiempo, Jesús, recibió del Espíritu Santo. Dios moró en Jesús. Dice, el Padre que mora en mí con su Espíritu, Él hace las obras. Entonces, nosotros somos
al aceptar a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador siguiéndolo, somos hermanos de Jesús, somos coherederos del reino de los cielos, somos hijos de Dios, como aprendimos, ¿no? Entonces, Dios mora en nosotros con su espíritu. Cuando venimos a la palabra, seguimos a Jesús, Él nos da su espíritu. Y el Padre y el Hijo, Dios mismo, habita en nosotros. Jesús habita en nosotros, ¿no? Él mora en nosotros y hacemos las obras que hacía Jesús. Por eso tenemos que ser como Jesús, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, quedarme por las mismas obras, ¿no? Por lo que hacía. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Entiendes? Tú y yo vamos a hacer las cosas que hacía Jesús. Cuando venimos a Él acá, aprendemos de Él, Él nos da de su espíritu. Y las cosas que hacía Él, vamos a hacerlas nosotros y aún mayores nos dice, ¿no?